Hare Krishna, buenas tardes a todos. Por favor, acepten mis reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Espero que estén bien. Vamos hoy día a dar una pequeña charla acerca del capítulo 5 del Bhagavad Gita, verso 23. Y mientras tanto, vamos a cantar un poco antes de empezar con la lectura del Bhagavad Gita. Muchas gracias. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Go Premanande Haribu Shila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna, buenas tardes. Nuevamente, gracias por estar ahí, como siempre. Muchas gracias también, como digo siempre, a las autoridades del Templo de Buenos Aires que me permiten hacer un intento de hablar algo acerca del Bhagavad Gita. Como todos sabemos, esta literatura trascendental es insondeable, ¿no? O sea, no tiene... Es como un océano, dice Rupa Goswami, que mientras uno más bucea en la profundidad de las escrituras, se encuentra que es más profundo aún todavía. Así que en medida que uno, de acuerdo a la capacidad de uno trata de expresar algo desde su propia realización acerca de los versos de este Srimad Bhagavad Gita. Muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias porque de entre todas las personas que hoy día pueden estar viendo videos, muchos seguramente estarán viendo clases de devotos, pero por otro lado es muy importante también que saber que entre las personas que miran este tipo de disertaciones que son para la elevación de la conciencia, la elevación del corazón, es muy distinto, ¿no?, a otros videos que no precisamente apuntan a eso. Así que, aunque ojalá que cada vez sean más las personas que tengan acceso a los libros de Srila Prabhupada, y bueno, y ese es nuestro trabajo también, nuestra tarea. Bueno, acá me ponen, no alcanzo a leer bien porque no tengo los lentes. Dalia, Hare Krishna, Dalia, ¿cómo estás? Todos los votos de Cusco los recordamos con mucho. Bueno, Hare Krishna, yo también los recuerdo muy bien a todos siempre y siempre deseando poder volver ahí, si Krishna me da la misericordia algún día. Espero que estén felices. Haribol. Así que bueno, hoy día vamos a hablar del verso del capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, texto 23. Si ustedes han venido en la seguidilla de versos que se están dando en esta serie de conferencias, como sabemos, el Bhagavad Gita se narran varios sistemas de yoga, ¿no? Y en este caso estamos hablando de Karma Yoga, pero con conciencia de Krishna. O sea, en el capítulo 3 se llama Karma Yoga solamente, ¿verdad? Y entre el capítulo 2 y otros capítulos se habla de Jnana Yoga, ¿no?, el yoga del conocimiento, el yoga analítico, ¿no?, para entender la diferencia entre el cuerpo y el alma. En el capítulo 3 se habló acerca de las actividades y cómo uno, para realmente trascender la naturaleza material, debería renunciar al fruto de las actividades, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, el conocimiento trascendental, Krishna le dice a Arjuna, bueno, Arjuna, tenés que, ¿no?, dedicarte a pelear, ¿no? Básicamente, después de una serie de idas y vueltas acerca del conocimiento trascendental, Krishna le dice a Arjuna, bueno, mi querido amigo, tenés que pelear, ¿no?, porque es de acuerdo a tu naturaleza. Sos un kshatriya, un guerrero, has nacido con esas cualidades y por lo tanto tenés que trabajar con esa conciencia, porque si no trabajas de acuerdo a tu naturaleza, ciertamente vas a incurrir en pecado. Se recuerdan que Arjuna quería irse al bosque a meditar, ¿no? Y para librarse de ese sentimiento terrible que le estaba comiendo el corazón, secando, ¿no?, la garganta, como describe Arjuna, en el hecho de tener que enfrentar en la batalla a aquellos que eran sus amigos, sus padres, sus parientes en general. Entonces, cuando él, que para librarse de eso, empezó a presentar una serie de argumentos a Krishna para justificarse a sí mismo de que no quería pelear. Entonces, Krishna le dijo, no, tenés que pelear, Arjuna, porque es tu naturaleza, ¿no? Si no peleas, o sea, no te va a salir esa de irte al bosque a meditar. No sos un brahmana, ni una seta, sos un kshatriya, ¿no? Claro, pero entonces cuando empieza este capítulo 5, Arjuna sigue de alguna u otra manera argumentando y le dice, bueno, primero me decís que renuncie primero me decís que no trabaje, que no haga nada, que no cometa ninguna actividad, o sea, diciéndole que primero me decís que renuncie a los frutos de la acción. Parece que no había entendido muy bien Arjuna lo que Krishna le estaba diciendo. Y después me decís que trabaje con devoción. Entonces, por favor, Krishna, o sea, no seas tan ambiguo en tus instrucciones y decime al final qué es lo mejor para mí. Así que bueno, Krishna le dice obviamente a Arjuna, dice la renuncia a los frutos del trabajo y el trabajar con devoción, ¿no?, o ofreciendo tu trabajo hacia mí, los dos son buenos, le dice, ¿no? Y entonces le empieza obviamente a explicar las características y los detalles de cada uno. Bien, eso es el capítulo 5, o con esa pregunta empieza el capítulo 5, y se van respondiendo distintas preguntas, distintas dudas que tenía Arjuna, aunque a veces inclusive no haya alguna duda de Arjuna, Krishna hace unas declaraciones muy interesantes en términos de seguir iluminando a Arjuna por el mismo camino, acerca del trabajo con devoción.
Así que bueno, hemos llegado aquí. Ojalá hayan podido ver, hice un resumen lo más rápido posible. Ojalá hayan podido ver o estén en la seguidilla de clases que están dando los devotos a través de esta serie de conferencias. Y el verso que nos toca hoy día es interesante porque Srila Prabhupada, como sabemos, es muy iluminador en sus comentarios, pero sus iluminaciones o sus éxtasis emocionales, no son de pura invención, sino que son todas respaldados por otras escrituras o otros shastras. Así que bueno, vamos a leer entonces el texto de hoy día. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandasya Jnanjana Salakaya Chaksurmilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces este verso 5, este verso 23 del capítulo 5 en sánscrito dice lo siguiente: Shaknoti haivaya shodum praksharira vimokshanat kamakrodo bhavam vegam sayuktha sashukinaraha. El palabra por palabra dice lo siguiente: Shaknoti es capaz, Iha eva en el cuerpo actual, Yaha aquel que, Shodum de tolerar, Prak antes, Sharira el cuerpo, Vimokshanat abandonando, Kama deseo, Krodha e ira, Udbhavam que se engendra de, Vegam impulsos, Saha el, Yuktaha en trance, Saha el, Sukhi feliz, Naraha ser humano. Entonces la traducción de este verso es la siguiente. Traducción: si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Significado por Srila Prabhupada. Si uno quiere progresar de un modo continuo en el sendero de la autorrealización, debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existen las fuerzas del habla, las fuerzas de la ira, las fuerzas de la mente, las fuerzas del estómago, las fuerzas del órgano genital y las fuerzas de la lengua. Aquel que es capaz de controlar las fuerzas de todos esos diferentes sentidos y que es capaz de controlar la mente, recibe el nombre de Goswami o Swami. Esos Goswamis llevan una vida estrictamente controlada y renuncian por completo a las fuerzas de los sentidos. Cuando los deseos materiales no se sacian, provocan la ira y a raíz de ello la mente, los ojos y el pecho se agitan. Por consiguiente, uno debe practicar el controlarlos antes de abandonar este cuerpo material. Se considera que aquel que puede hacerlo está autorrealizado y después feliz en el estado de la autorrealización. El trascendentalista tiene el deber de tratar enérgicamente de controlar el deseo y la ira. Shagnoti taiva yashodum praksharira vimokshanat kamma krodut bhavam vegam sayukta sashukinaraha. Traducción nuevamente: si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo, la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Entonces, es interesante aquí que Srila Prabhupada está en el significado separando todos esos impulsos, ¿no? Vegan, ¿no? Todos esos impulsos que cualquier trascendentalista, sea inclusive de la escuela que fuere, tiene que aprender a tolerar, y si lo tolera y lo logra superar antes de dejar este mundo material, vive feliz, como dice otro verso de este mismo capítulo, en la ciudad de las 9 puertas, ¿no? El cuerpo material. Entonces se dice que una persona que es capaz de controlar todos sus impulsos puede vivir feliz hasta cierto punto, ¿no? En el mundo material, porque se considera una persona autorrealizada, porque no está sujeta, ¿no? a la influencia de todas estas impulsos, ¿no?
Y Prabhupada explica aquí en el significado cuáles son esos impulsos, basándose en el primer verso del Upadesamrita de Srila Rupa Goswami. Si ustedes se recuerdan, para los devotos que más o menos conocen la filosofía, Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udaru Pasta Vegam, Etam Vegam, Yovishahe Tadira, Sarvam Apimam Pritibim Sasisyat. Entonces, ¿de qué impulso habla en este verso? Dice, la persona ecuánime que puede tolerar el impulso del habla, las exigencias de la mente, la influencia de la ira, los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. O sea, prácticamente, vuelve a decir, es un Goswami. Porque está más o menos, a veces en los test de ¿cómo se dice?, de conocimiento, para uno rendir a veces algunos exámenes, le preguntan cuáles son las cualificaciones de un maestro espiritual, ¿no?, de un Goswami, de un Swami. Entonces, el primer verso que uno responde es este, ¿no? Y Prabhupada dice en el significado, dice, bueno, hay que controlar las fuerzas del habla, hay que controlar las fuerzas de la ira, hay que controlar las fuerzas de la mente, hay que controlar las fuerzas del estómago, hay que controlar las fuerzas del órgano genital y hay que controlar las fuerzas de la mente. Wow, uno dice, ¿solamente eso? ¿No hay algo más fácil? Uno podría decir. Bueno, en realidad se explica, ¿no?, que, como dice el verso también del Bhagavad Gita, que las entidades vivientes en este mundo material son mis partes fragmentarias eternas, ¿no? Y ellas están luchando arduamente o afanosamente con los 6 sentidos, entre los cuales se incluye la mente. Porque claro, cuando uno habla de sentidos, en realidad los sentidos son 5 los 6. ¿No? Pero en este caso, a la mente también se la considera como una de los sentidos. Y aquí Prabhupada dice, bueno, fuerzas del habla, ¿a qué se refiere cuando Prabhupada dice que uno debería controlar la fuerza del habla? En el significado del verso del Upadesamrita, del primer verso del Upadesamrita, Prabhupada dice que en realidad por tener una lengua, ¿no?, la lengua tiene 2 debilidades. Jiva Vegam, ¿no?, la jiva, también a veces jiva significa entidad viviente y también a veces significa lengua. Entonces dice, jiva, en este caso la lengua, tiene 2 debilidades. Una es disfrutar, saborear, ¿no?, de los alimentos, y la otra es hablar. Y en Prabhupada, de una manera muy a los Srila Prabhupada, en el significado del verso dice, todo el mundo, toda la gente en todo el mundo es propensa a hablar. Están todo el día hablando. Y hablan de cualquier disparate inclusive. Porque, sin embargo, dice, el hablar de cualquier disparate no los va a llevar a ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la lengua, se explica que la forma de controlar la lengua es hablar cosas que tengan sustancia, ¿no? Porque por hablar, que también se llama prayalpa, ¿no?, o sea, cosas que no tienen sustancia, o sea, cosas futiles, ¿no? No está utilizando uno la capacidad de emitir el sonido para que ese sonido sea algo pragmático, no solamente para uno, sino en la gente que está escuchando. O sea, algo que realmente sea sustancioso, ¿no?, que realmente, ¿cómo podemos decir?, sublime, ¿no?, la forma de vida humana. Recuerdo que hace muchos años atrás vi una película una película argentina, en la cual unos aborígenes de los pueblos originarios eran robados por algún millonario y le quitaban las tierras. Entonces uno de los líderes, de los caciques, quería hablar con el gran jefe, iba al Congreso a hablar con el gran jefe, a reclamar por qué le habían robado las tierras. Pero se encontraba con una cantidad de políticos, ¿no?, que lo único que hacían era decirle mentiras. Entonces, sí, vos venís mañana para acá y nosotros el gran jefe te va a estar esperando por el presidente. Y entonces el hombre creía y cuando iba al lugar veía que no pasaba nada, que todo lo que le decían era mentira. En un momento se cansó y se paró en la puerta del Congreso y hizo un gran discurso diciendo, y una de las cosas que siempre me recuerdo que dijo muy linda, él dijo, el sonido o la lengua o la voz en el ser humano, Dios la puso para que el hombre hable cosas con sustancia, ¿no?, y no farsas y mentiras. De hecho, como se declara en el Bhagavatam también,
la Madre Tierra está dispuesta a tolerar cualquier tipo de actividades pecaminosas que sus hijos realicen, menos el soportar el peso de una persona mentirosa. Es una declaración muy fuerte del Srimad Bhagavatam, ¿no? Prabhupada dice en el significado que así como una madre normalmente tolera las faltas de sus hijos por el gran amor que su madre tiene, de la misma manera nuestra Madre Tierra tolera las faltas que tenemos nosotros, excepto, o que a la Madre Tierra le cuesta mucho, casi no soporta, el peso, ¿no?, de una persona mentirosa. ¿Qué decir en esta era de Kali, en la que la veracidad prácticamente se ha perdido completamente, ¿no? Así que cuando Prabhupada habla acerca de las fuerzas del habla, significa que cuando uno va a hablar, si uno se considera o uno quiere aspirar a ser un Goswami, a una persona controlada, tiene que hablar cosas con sustancia. ¿Y qué cosas tienen más sustancia que la prédica o el hablar acerca de Krishna, del servicio devocional? Esas son cosas que nosotros mismos nos hemos dado cuenta y hemos realizado al estar en asociación con los devotos, que cuando una persona que está bien situada en la vida espiritual habla, eso que dice tiene un poder. De hecho, el devoto, por seguir principios regulativos, uno de ellos es la austeridad, ¿no? Como todos sabemos, los devotos siguen 4 principios de austeridad, misericordia, limpieza y veracidad. Pero cuando el devoto sigue el principio de austeridad y de veracidad, lo que hace es que cuando va a hablar, lo que dice tenga peso. Y uno puede darse cuenta, ¿no? Uno puede escuchar, no somos el cuerpo, ¿no?, de alguien de la calle, y cuando lo dice mi guru, wow, ¿viste lo que dijo mi guru? No somos el cuerpo. Tiene otro peso, ¿no? Y hay un pasatiempo también muy bonito con respecto a esto del habla. Se dice que Prabhupada solía contar algo. Prabhupada dice que había un niño que estaba enfermo, que no podía comer más azúcar porque estaba enfermo, creo que de diabetes, ahora no me acuerdo, pero la madre no podía lograr que el hijo dejara de comer azúcar. Entonces fue a ver a un sabio, subió una montaña, se encontró con el sabio y le dijo, mire, tengo un problema, mi hijo no puede comer más azúcar porque si no se va a morir, pero no puedo lograr, imagínense un niño, ¿no? No puedo lograr que deje de comer dulces, de hecho los come a escondidas. Entonces el sabio le dijo, bueno, vení el mes que viene, ¿no?, y yo voy a hacer algo para que tu hijo deje de comer azúcar. Así que así fue, ¿no? Pasó un mes, y la madre fue de nuevo con su hijo y le dijo al sabio, digo, bueno, acá estoy con mi hijo, he venido de nuevo para que aconsejes a mi hijo con respecto al tema del azúcar. Entonces el sabio lo miró al niño y le dijo, no comas más azúcar. Entonces la madre se quedó sorprendida, dijo, ¿por qué esperamos un mes para que le dijera eso? Y yo tuve que ir y volver solamente para que le digas lo mismo que podría haberle dicho cuando vine la primera vez. Entonces el sabio le dijo, no, lo que pasa es que yo como azúcar, y como para que tuviera fuerza mi instrucción, estuve todo este mes sin comer azúcar. Y entonces ahora sí mis palabras son veraces, mis palabras tienen sustancia. Así que bueno, las fuerzas del habla, los impulsos del habla, ¿no?, hay que ver que en realidad cuando los utilicemos sean beneficiosos. ¿Y qué mayor beneficio que utilizarlos en la conciencia de Krishna? Podemos seguir hablando mucho más de esto, pero vamos a seguir viendo los otros. Dice, las fuerzas de la ira. Las fuerzas de la ira. Ustedes saben, ¿no?, como dice también el Bhagavad Gita, Dhyayato Visayam Punsam Sangaste Supayayate Sangas Sanjayate Kama Kroda Vijayate, ¿no? ¿De dónde viene esa ira, no? Una de las preguntas que Arjuna le hace a Krishna en el capítulo 3, creo, si mal no recuerdo, Atakena Prayukto Yam, ¿no? O sea, le dice, oh Krishna, ¿qué es lo que lo impele a uno, ¿no?, a pesar de que uno no quiere hacer actos pecaminosos, pero se siente como obligado a hacerlo a la fuerza, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que lo impele? ¿Qué es esa fuerza que lo impele a uno? Entonces Krishna le dice, ¿cómo dice?
Kama Esha, Kroda Esha, Raja Guna Samudbhava, Mahajano, Mahasano, Mahapadma, Videnam y Habarinam. Es únicamente la lujuria, Arjuna, que proviene con el contacto con la modalidad de la pasión y que se transforma en ira y que es el pecador enemigo de la persona en este mundo, enemigo que lo devora todo. Esa ira proviene de la lujuria. Ahora bien, después va a seguir explicando esto en términos muy analíticos, Krishna, y le dice, al contemplar, como dije recién, Dhyayatovi Sayam Pumsam, al contemplar los objetos de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, la vista se concentra en la forma, ¿no? Al contemplar los objetos de los sentidos, automáticamente se desarrolla en uno el deseo de disfrutar. Y si disfrutamos en exceso o no disfrutamos, de ahí proviene la ira y la frustración, ¿no? Porque en este mundo material está lo que se llama la ley de la saciedad, ¿no? Todas las cosas que existen no proveen verdadero disfrute, sino que son un disfrute efímero porque están en ilusión y separadas de Krishna. Y entonces cuando uno disfruta en esa modalidad, entra en ira, naturalmente entra en ira, sea que disfrute mucho o sea que no disfrute nada, ¿no? Supónganse que ustedes quieren comer un sándwich que han visto en la televisión y tienen ganas de comerlo y pasan por frente a una sandwichería y cuando quieren comer el hombre les dice no te vendo porque no sé, no me gusta tu cara o no tienen plata para comprarlo. Entran en ira naturalmente, ¿no? Dicen, yo quería comer ese sándwich. Y supónganse que tienen mucha plata y compran miles de sándwiches. ¿Hasta cuántos sándwiches pueden comer? Y después de que terminan así, ¿no? Con un bloque de sándwiches en la panza, naturalmente también entran en frustración, porque no están completamente felices, ¿no? Entonces, sea por un lado o por el otro, la ley de la saciedad cumple su misión en este mundo material, que es que las personas no se sientan satisfechas y despierten naturalmente una ira en el corazón. Entonces en esta era de Kali Yuga, la era de la riña y la hipocresía, se llama así precisamente porque todo el mundo está en ira debido a su frustración. Entonces dice, la persona ecuánime o el Swami o el Goswami tiene que aprender también a controlar las fuerzas de la ira. Y después dice, las fuerzas de la mente. Bueno, ustedes seguramente tienen mucha experiencia de qué significa, ¿no?, la fuerza de la mente. Esta querida amiga nuestra que hay que controlar, que está todo el día diciéndonos qué tenemos que hacer o para dónde tenemos que ir, ¿no? Cuando no conocemos a los devotos, prácticamente somos una mente con patas, ¿no? La mente dice quiero aquello, uno va atrás de eso. La mente después dice quiero esto otro, entonces uno va para allá, ¿no? Y así, de alguna u otra manera, la mente es la que nos controla. Nos controla a nosotros, controla nuestra inteligencia, controla todo. ¿Por qué? Porque la inteligencia no está purificada con conocimiento trascendental. Se dice que una vez que la inteligencia está alimentada con conocimiento trascendental, entonces recién ahí la inteligencia se separa de la mente y puede controlarla. Sin embargo, como decíamos al principio de este pasaje, cuando todavía no venimos a la conciencia de Krishna, básicamente somos mentes con patas. Ahora tenemos la posibilidad de purificar la inteligencia con conocimiento, sobre todo con conocimiento trascendental, sobre todo con bhakti rasa, ¿no?, con la dulzura del servicio devocional, y de esa manera conquistar a esos insaciables enemigos. Pero eso lo vamos a definir al final. Después dice, conquistar las fuerzas del estómago, ¿no? Porque cuando uno tiene hambre, muchas veces pasa que uno no sabe si el hambre que tiene es de la lengua, porque quiere disfrutar de algo, pero en realidad el estómago no quiere disfrutar, pero uno come y el estómago no quiere. Pero a veces sucede que el estómago realmente, a falta de alimento en el estómago, uno siente ese dolor muscular por el cual uno quiere comer, ¿no? Eso también es importante discernir entre qué es un impulso del estómago en el hambre y cuál es el impulso de la lengua, ¿no?, al querer disfrutar. Después dice las fuerzas del órgano genital. Bueno, como dice Udaro Upashta Vegam, ¿no? Tam Vegam Yovisajeta dirá Sarvama Primam Pitivis Asisiat. Dice, las influencias del estómago, la lengua, el estómago y el órgano genital, que es Udaro Upashta, aquello que está más abajo del estómago, están en línea, dicen en el verso de Sila Rupa Goswami en el Upa de Sambrita.
y que básicamente hoy en día en la sociedad humana la vida sexual no se utiliza para traer hijos conscientes de Krishna o grandes almas que beneficien al mundo, sino que se utiliza como una forma de disfrutar. La vida sexual está tan desvirtuada, tan menos preciada y menos entendida, de que todo el mundo está todo el día viendo cómo tener vida sexual, cuando en realidad en la forma humana de vida, la vida sexual es una energía muy, muy, muy importante que uno debe conservar, ¿no? Porque se explica que cuando uno conserva la vida sexual y no emite semen, por ejemplo en el caso del hombre, la energía sube a la conciencia y uno puede lograr un estado de santidad. Sin embargo, hoy en día, ¿no? Prabhupada decía también, de acuerdo a las escrituras, se necesitan tantos galones de sangre para construir una gota de semen. Y hoy en día todo el mundo está desparramando el semen como una cuestión frívola, ¿no? Sin entender la importancia que esta sustancia tiene en la vida humana. Recuerdo en algunos pasajes del Mahabharata, cuando algún Rayarsi o algún Yadu, por unas cuestiones del destino, observan alguna apsara celestial y naturalmente arrojan el semen, que lo conservan de alguna manera, ¿no? Y de ahí inclusive nacieron grandes personalidades, ¿no? Entonces hasta ese punto el semen es tan importante. Pero hoy en día es como ustedes saben, ¿no? No solo basta con conocer la vida como es y ver la propaganda masiva de los medios de comunicación que permanentemente están incitando o están exasperando o exacerbando la lujuria en tanto hombre como mujer para que tengan vida sexual. Así que bueno, obviamente esto es uno de las principales, no solamente causas del deterioro de nuestra sociedad, sino también del nacimiento de Varnashankar, ¿no? O hijos no deseados, personas que no van a ser realmente relevantes para beneficio de la humanidad. Entonces, bueno, esos son más o menos los esfuerzos de los que Prabhupada dice que uno debe controlar, ¿no? Estaba leyendo algunas cosas que he apuntado aquí. Y el tema es que, bueno, cómo un Goswami o un Swami puede lograr controlar todos esos impulsos, ¿no? Porque obviamente, como hemos visto ahora, no es una cosa sencilla. Y de hecho también conocemos versos del Bhagavad Gita en el que se explica que no hay ninguna solución práctica o no hay un logro de algún objetivo cuando uno reprime artificialmente los sentidos. ¿Por qué? Porque el alma es Satchit Ananda, ¿no? Vigraha. Vigraha significa que tiene una forma. Satchit Ananda significa que el alma, o sea, los ingredientes que componen el alma son Sat, eternidad, Chit, conocimiento, y Ananda, bienaventuranza. Y ese Satchit Ananda van en expansión normalmente, ¿no? No es que es un Satchit Ananda o no es que es algo fijo. Por ejemplo, cuando uno dice en el mundo material, sí, ahora soy feliz, ¿no? No es tal cosa como uno es feliz. A lo mejor es feliz por un tiempo, ¿no? Pero esa felicidad normalmente uno quisiera que fuera en expansión y que siempre, ¿no?, fuera en incremento. Y de hecho, esa es la naturaleza del alma espiritual. Tener una felicidad, ese ananda, que es parte de la sustancia del alma espiritual, es una felicidad que va en aumento, en expansión. Entonces, a falta de tener la forma apropiada de poder experimentar Ananda, normalmente las entidades vivientes en este mundo material, que están luchando afanosamente contra los sentidos, lo que hacen a veces equivocadamente es reprimir ese impulso de los sentidos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el Ananda? O sea, ¿qué pasa con la necesidad que tengo de que esa felicidad se expanda? Porque esa es la naturaleza, en mi naturaleza. Entonces, no se satisface. Y tarde o temprano, aunque esa Ananda que experimentemos sea limitada, porque está en el plano material, terminamos, digamos,
haciendo actividades de disfrute de los sentidos que, como leímos recién, nos van a proveer solamente a frustración. Pero lo que quería decir con esto es que en realidad a nosotros, al reprimir los sentidos, no podemos lograr algo práctico porque el alma necesita disfrutar. Y si no disfrutamos en el plano material o no disfrutamos en el plano espiritual, tarde o temprano uno explota. Así que en la conciencia de Krishna, lo que nos enseña Srila Prabhupada, y nos enseña obviamente los acharyas, es a disfrutar en la plataforma espiritual, subyugando los sentidos, no reprimiéndolos, no siendo un mityachara, como dice el Bhagavad Gita, un farsante, sino que nos dice que experimentando un gusto superior, automáticamente uno puede perfectamente dejar de lado los gustos inferiores. Así que toda la propuesta de disfrute que se experimenta en el mundo material, a nivel material, puede ser dejada de lado cuando uno tiene una experiencia de saborear algo espiritual que es superior. Parandrishtan y Vartante, ¿no? Como dice ese verso, que al alma encarnada se la pueda alejar del disfrute de los sentidos, aunque el disfrute sigue quedando en ella, pero al experimentar un gusto superior, su conciencia queda fija en ese rasarash, en esa rey de los rasos de las velocidades trascendentales, en ese sabor de la vida espiritual. Entonces uno ya automáticamente más se absorbe en esa clase de disfrute por la misericordia de los Vaishnavas, el maestro espiritual, menos tiene necesidad de adquirir o de acudir a gustos inferiores, ¿no? Por ejemplo, ustedes supónganse que están acostumbrados a comer pan duro. No conocen otra cosa que no sea pan duro. Y cada día, cuando tienen hambre, ansían encontrar un pan duro o comprar un pan duro para comer. Pero no conocen otra cosa. Y un día viene un devoto, una persona que tiene una marquita como esta en la frente, y le dice, mira, torta de chocolate o gulab jamun. Acá tengo algo para comer distinto al pan duro que vos comés cada día, ¿no? Y cuando uno prueba esa gulab jamun dice, wow, ¿no? Dice, no puedo creer, ¿no? ¿Qué es esto? Ya no quiere comer más pan duro, quiere gulab jamun, ¿no? Pero uno tiene que rendirse, dar el salto de fe, arrojarse, ¿no?, al océano de néctar, ¿no?, al océano de bienaventuranza trascendental que la conciencia de Krishna propone. Recuerdo justo esta mañana estaba hablando con mi esposa y le contaba que hace un par de años atrás estuvimos en India y estuvimos en el templo de Jagannath de Mayapur. Y en ese templo tuvimos la fortuna de poder conseguir el Mahaprasad de la deidad de Jagannath. Y había ido con un devoto que iba por primera vez a India. Y cuando empezó a comer el prasad, ¿no?, que nos dio el pujari, ¿no?, los remanentes del plato mismo de la deidad, ese prasad tenía un sabor que no se podía creer, no era de este mundo, ¿no? Y él empezó a decir, wow, no puedo creer lo que es esto, no. Y nunca más se olvida uno de ese sabor trascendental. Es como el prasad del Señor, tiene un sabor tan, tan distinto, ¿no? Pero tenemos que rendirnos. También recuerdo una vez, la primera vez que fui a Vrindavan, venía un hombre con un palito en su espalda y con dos bandejas colgaban de esos palitos y tenía un montón de potecitos con dahi, con yogur. Entonces compramos y cuando probé ese yogur también fue un vuelo, así como un vuelo, no sé, uno tomaba eso y un vuelo espiritual increíble, ¿sí? No puede ser el sabor de la leche de estas vacas, ¿no? Muy distinto a la leche que ofrecen hoy en día en los supermercados. Entonces le pregunté al hombre, digo, ¿cómo es que tiene este sabor, dahi? Y me dijo, bueno, muchas de las vacas mías se alimentan con las guirnaldas de rosa remanente de las deidades. Entonces, ahí uno puede experimentar, ¿no?, un gusto superior, con el cual obviamente es muy simple y muy sencillo poder superar, ¿no?, todos los impulsos o los vegan, ¿no?, de esta naturaleza material. Como el Señor Krishna dice, Daivihi yasha gunamayi mamamaya durajaya mameva ye prapadyante mayam etam tarantite. Esta energía divina mía,
¿no? Consistente en las tres modalidades de la naturaleza material, es muy difícil de superar, muy difícil. Pero aquellos, ¿no?, que se rinden a mí pueden superarla muy fácilmente. Y se da una analogía que es superar, como el charco, saltar el charco que deja la huella de un ternero. Es así de simple. Entonces, en este verso que leímos hoy, Srila Prabhupada estaba haciendo un comentario en el significado, y obviamente también en el verso en sí, que cuando uno puede tolerar los impulsos de todas estas, o sea, uno puede tolerar todos estos impulsos, inclusive viviendo en este mundo material, siendo un Goswami o un Swami, que significa amo, ¿no? Goswami significa amo, ¿de qué? De go, de los sentidos, ¿no? Cuando uno se vuelve amo de los sentidos, porque tiene un cúmulo interminable de bienaventuranza o de ananda trascendental en el corazón, por lo cual no necesita caer en comer pan duro. Entonces, si uno logra eso, inclusive antes de irse de este mundo, puede ser feliz en la ciudad de las nueve puertas, inclusive en esta vida, ¿no? Ese es el propósito del verso, es lo que está señalando el señor Krishna en el verso, es lo que está señalando Srila Prabhupada en el significado, mencionando, como les digo yo, la fuente de los significados la fuente de este significado es el verso 1.1 del Upadesamrita. Y vamos a dejar ahí. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que yo pueda contestar. Así que voy a tratar de ver aquí si hay alguna pregunta. A ver. Hay muchos comentarios, pero no sé si hay preguntas. Bueno, no alcanzo a ver bien las preguntas que están poniendo aquí, pero voy a tratar de contestarlas en el chat. Ahora voy a entrar al chat y las voy a responder de manera escrita, así que estén atentos a las preguntas si es que hay alguna que pueda responder. Ahí hay algún que pone: el sexo conmigo es el gusto supremamente superior. Claro, sí, seguramente sí, porque no has experimentado otro tipo de disfrute. Todo el mundo, ¿no?, en este mundo material está absorto en que la forma más elevada de disfrute es precisamente la vida sexual. Pero esa vida sexual precisamente es uno de los disfrutes más elevados, materialmente hablando, en este mundo, pero a la vez también es lo que te va a mantener preso eternamente en este mundo material. Si uno quiere aspirar o entender qué significa un gusto superior inclusive a la vida sexual, tiene que precisamente interiorizarse más en la conciencia de Krishna. Pero si estás satisfecho con tener solamente vida sexual, es tu decisión. Srila Prabhupada decía que en este mundo material toda la gente estaba absorta en ese disfrute, ¿no?, y que no había diferencia entre cómo, por ejemplo, el disfrute sexual en sí es el mismo disfrute que experimentan los perros y los gatos. Tal vez puede ser un poco más sofisticado, ¿no? Prabhupada decía: el hombre, el perro anda en cuatro patas buscando una perra, y el hombre anda en cuatro ruedas, ¿no?, buscando a una mujer para tener sexo. Así que la actividad del disfrute en realidad en última instancia es el mismo. Por eso Prabhupada decía en realidad que esta sociedad es una sociedad de animales civilizados, ¿no? Si se puede decir que eso es civilización, pero en realidad verdadera civilización significa algo mucho más superior a eso. Hare Krishna. Bueno, entonces ahora voy a ver si finalizo aquí y voy a responder cada uno de los mensajes. Creo que Dalia de Cusco, los devotos de Cusco, están tan lindos los devotos allá. Me pusieron algo, pero voy a tratar de responderlo en el chat. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Espero que haya sido algo interesante, que hayamos aprendido algo hoy día. Para mí un gusto poder haber hablado del Bhagavad Gita y explicarle a ustedes algunas de estas cosas que tienen que ver con la filosofía de la conciencia de Krishna.
Y no solamente pueden dejar su comentario o su pregunta en el chat ahora, yo voy a entrar a responder, sino que si quieren escribirme a mí personalmente para saber más o para si tienen alguna otra pregunta en base a lo que he dicho o alguna otra pregunta con tópico espiritual, intentaré responderla. Bueno, muchas gracias por el tiempo que han destinado para mejorar su calidad de vida. Espero que todos sean felices. Hare Krishna.